Buenas noches, mi nombre es Marianilcia Angarita García, mi compañera Maritza Yudani Guerrero Chitiva. Estamos presentando nuestra sustentación, nuestro proyecto de investigación denominado Estudio de los conceptos y principios generales de las NIF que deben tener las pymes en la adopción de las normas internacionales. Objetivos. Objetivo general, estudiar la normatividad referente a conceptos y principios generales de las NIF que deben tener las pymes en la adopción de las normas internacionales. Objetivos específicos. Estudio de la norma internacional de información financiera NIF sobre conceptos y principios que deben tener las pymes en la adopción de las NIF. Examinar los elementos claves que deben contener la guía al momento de diseñar políticas contables para las pymes en la adopción y convergencia para el desarrollo de los sistemas contables y financieros. Establecer las pautas que deben tener los conceptos y principios generales de las NIF que deben tener las pymes en la adopción de las normas internacionales. Planteamiento del problema. Describe las causas y efectos que genera al no resolver la problemática. Causas. Desafío para adaptar las pautas para entender los elementos fundamentales conforme a la sección 2 y el marco conceptual de las NIF pymes. No tener directriz para converger a las NIF, las pymes determinados en sus elementos bases. No desarrollar sistemas contables aptos bajo las NIF, bajo la sección 2. Efectos. No tener una administración del sistema de información contable y financiero conveniente. No tener una guía sobre cómo administrar las fuentes y usos de los activos, pasivos y el patrimonio y demás cuentas del sistema contable. No tener los modelos para la presentación de los estados financieros bajo las NIF, bajo los elementos y características emitidas en la sección 2. Escribe la pregunta problema. ¿Qué instrumentos podría tener el estudio de la sección 1 y 2 NIF pymes para generar un resultado que dé solución a la problemática presentada? Diseño de la investigación. La investigación es descriptiva cualitativa. Su enfoque hacia el análisis del marco conceptual NIF pymes. Método es analítico y se determina en 3 fases. La población objeto son las NIF. Muestra no aplica. Resultados. Conforme al desarrollo del trabajo de investigación, se pretende obtener los siguientes resultados. La realización del estudio de la norma internacional de información financiera NIF, que nos determinen los conceptos y principios generales de las NIF que deben tener las pymes en la adopción de las normas internacionales. Esto permitirá desarrollar el estudio de la norma internacional de información financiera NIF sobre conceptos y principios que deben tener las pymes en la adopción de las NIF. Para proseguir, examinar los elementos claves que deben contener la guía al momento de diseñar políticas contables para las pymes en la adopción y convergencia para el desarrollo de los sistemas contables y financieros, y así establecer las pautas que deben tener los conceptos y principios generales de las NIF que deben tener las pymes en la adopción de las normas internacionales, permitiendo dar la respuesta a la pregunta problema planteada. Resultados. Lo cual conllevó a identificar cuáles son los conceptos, principios, fundamentos que indican a tener en cuenta como elementos al momento de adoptar las NIF o de establecer las políticas contables que facilitarán la adopción en los procesos contables y financieros en las empresas del grupo 2 y 3. Y cómo son aceptados a las normas locales y ahora adoptados bajo las NIF de acuerdo al marco conceptual. El resultado global es proporcionar una información para que pueda la comunidad académica debatir y desarrollar gestión del conocimiento basado en su sustento teórico de las NIF. Fase 1. Análisis de la norma internacional, sección 2, NIF pymes, sobre conceptos y principios que deben tener las pymes en la adopción de las NIF. Actividades. Análisis de la norma internacional de información financiera, sección 2, NIF, conceptos y principios generales para las pymes. Resultados. Conocimiento y fortalecimiento mediante el estudio de la sección 2 NIF pymes conforme al análisis de la norma en sus contenidos.
el cual se determina el objetivo, alcance y cuerpo constitutivo que la soporta, las pautas encaminadas a determinar cuáles son los conceptos y principios generales para las pymes en relación a las NIF. Estudio de la norma. Este módulo se centra en los conceptos acordados que subyacen a la información financiera según lo establecido por la NIF para las pymes. Los conceptos de la sección 2 fueron extraídos del marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros del IASB, que en 2010 se redenominó Marco Conceptual para la Información Financiera cuando se actualizaron algunas de sus partes. Los conceptos del marco conceptual se derivan del objeto de la información financiera a saber, proporcionan información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores actuales y potenciales a la hora de tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. Muchas de las notas incluidas en este módulo se derivan de los fundamentos de las conclusiones del marco conceptual y la sección 2. Sección 2. Describe el objetivo de los estados financieros de las pymes, las cualidades que hacen que la información contenida en ellos sea útil. Establece los conceptos y principios básicos subyacentes a dichos estados financieros. Explica la presentación razonable de los estados financieros. El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Características cualitativas que deben contener las bases para adoptar el marco conceptual de las NIF en la presentación de estados financieros y el desarrollo de sus procesos contables de la información financiera. Esencia sobre la forma, comparabilidad, comprensibilidad, integridad, fiabilidad, equilibrio entre costo-beneficio, materialidad, importancia relativa, oportunidad, prudencia y relevancia. Los elementos que se relacionan directamente con la medida de la situación financiera que se muestra en el estado de la situación financiera, a veces denominado balance, son los activos, los pasivos y el patrimonio. Los elementos que se relacionan directamente con la medida del rendimiento que se muestran en el estado de resultado integral son los ingresos y los gastos conforme a la sección 2 NIF Pymes. Estos se definen como sigue. Primero, un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Segundo, un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Tercero, patrimonio, es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Quinto, ingresos, son los elementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones que dan como resultado aumentos del patrimonio distintas de las relacionadas en las aportaciones de inversiones de patrimonio. Sexto, gastos, son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores del patrimonio. Procesos de los sistemas de información financiera. Selección de datos y reconocimiento, medición y valoración, costo histórico, valor razonable, registro, presentación, revelación y toma de decisiones. Ejemplo, el 2 de mayo del 2019, la entidad acuerda con un cliente vender inventarios. El valor pactado según las condiciones es de 150 millones. El acuerdo establece que el pago se recibirá en 3 cuotas de 50 millones, a los 30, 45 y 90 días. No se pacta financiación
costo del inventario vendido es de 100 millones de pesos. María, ya tranquila que pausé eso. Entonces, después de que termine eso, dice, este ejemplo podemos colocarlo porque incluye todo lo anteriormente que dije. La selección de los datos, la medición de valor, el registro, la presentación, la revelación y la toma de decisión. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Me repite, por favor? Que este ejemplo es todo lo que anteriormente dijimos. O sea, selección de datos, medición y valor, registro, presentación, revelación y toma. Ok, todo lo que dijimos porque ya los leí. Entonces, ahora sigo. El siguiente ejemplo nos muestra como el resumen todo. Diga, el siguiente ejemplo es el proceso del sistema de información financiera. Ya. Listo. Listo, ya. El siguiente ejemplo. Perdón. El siguiente ejemplo nos muestra todo el proceso de los sistemas de información financiera. Selección de datos. Medición y valoración, registro, presentación, revelación y toma de decisiones. El 2 de mayo del 2019. Fase 2. Identificar los conceptos y principios generales para pymes, grupo 2 y 3. El tipo, actividades. Los elementos, en cuadros o gráficas se identificarán los conceptos y principios fundamentales que debe contener las NIF frente a las normas locales. Los resultados, identificar y reconocer los conceptos fundamentales y principios que deben tener las secciones de las NIF para que puedan ser conocidos e implementados en los procesos contables y financieros, y en el uso de estos al momento de establecer las pautas mediante políticas contables que regirán la ciencia contable. Características cualitativas que deben contener los sistemas de información contable en la adopción de las NIF conforme al marco conceptual, sección 2. Esencia sobre la forma, comparabilidad, comprensibilidad, integridad, fiabilidad, equilibrio entre costo-beneficio, materialidad, importancia relativa. Definición de puntos claves para la implementación de las secciones de las NIF conforme al marco conceptual de las NIF pymes. Definir plan único de cuentas. Definir políticas de presentación de los estados financieros y definir políticas de materialidad. Elementos que constituyen los sistemas de información contable y financiera. Activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Los principios generales de reconocimiento y medición. Base contable de acumulación o de vengo. Reconocimiento en los estados financieros. Resultado integral, total y resultado. Medición en el reconocimiento inicial, medición posterior y compensación. Fase 3. Identificar los conceptos y principios generales para pymes, grupo 2 y 3. Actividades. Se creará un mapa conceptual o cuadro comparativo para determinar los conceptos y principios conforme a las normas legales y la adopción del marco conceptual frente a las normas locales, mostrando las características particulares sobre los principios contables para las pymes y micropymes según la sección 2 de las NIF. Resultados. Mapa conceptual o cuadro comparativo, donde se expone y se presenta los conceptos y principios contables para pymes conforme a las NIF y las normas legales y la adopción del marco conceptual frente a las normas locales, mostrando las características particulares sobre los principios contables para pymes y micropymes. Esta sección describe el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades y cualidades que hacen que la información de los estados financieros de las pymes es útil. También establece los principios y conceptos básicos como la comprensibilidad, la relevancia, materialidad o importancia relativa, la fiabilidad, prudencia, esencia sobre la forma, integridad, comparabilidad, oportunidad, equilibrio entre costo y beneficio. Activos. El activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener beneficios económicos. Pasivo.
Es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados. El patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Se reconoce una partida de activo, pasivo, ingreso o gasto si satisface los criterios siguientes. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga de la entidad. La partida tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. Probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga de la entidad. Reconocimiento es el proceso de incorporación de los estados financieros de una partida que cumple la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto. Los activos financieros y pasivos financieros básicos se medirán al costo histórico amortizado menos el deterioro del valor. Los activos no financieros a costo histórico. Una entidad medirá sus activos y pasivos al costo histórico a menos que esta NIF requiera la medición inicial sobre otra base, tal como el valor razonable. Acá podemos observar el mapa conceptual de la sección 2 NIF Pymes, conceptos y principios generales para pymes. Conclusiones y recomendaciones. Los objetivos se enfocarán en analizar la norma internacional de información financiera sección 2 NIF, conceptos y principios generales para pymes, donde se identificarán y establecerán los principales elementos que deberán contener las empresas del grupo 2 y 3, y estos como son incorporados a los procesos conforme al marco conceptual, conforme a las normas internacionales de información financiera NIF, para ser aplicados a las empresas pymes y micropymes, lo cual resultó el siguiente objetivo general. Objetivo general. Estudiar la normatividad referente a los conceptos y principios generales de las NIF que debe tener las pymes en la adopción de las normas internacionales. Sección 2. Los objetivos específicos. Estudio de la norma internacional de información financiera NIF sobre conceptos y principios que deben tener las pymes en la adopción de las NIF. Examinar los elementos claves que deben contener la guía al momento de diseñar políticas contables para las pymes en la adopción y convergencia para el desarrollo de los sistemas contables y financieros. Establecer las pautas que deben tener los conceptos y principios generales de las NIF en la adopción de las normas internacionales. Las conclusiones. Se concluye que se realizó un análisis a la norma internacional de información financiera sección 2, conceptos y principios generales para pymes, con el propósito de poder identificar los conceptos y principios fundamentales que deben contener las NIF frente a las normas locales, los cuales se dieron para luego determinar mediante un mapa conceptual o cuadro comparativo los conceptos y principios conforme a las normas legales y a la adopción del marco conceptual frente a las normas locales, mostrando las características particulares sobre los principios contables para pymes y micropymes. Se analizó la norma internacional de información financiera sección 2, conceptos y principios generales para pymes, los cuales nos llevaron a percibir el alcance de la norma para poder identificar los conceptos y principios fundamentales que debe contener las NIF frente a las normas locales y así determinar mediante un mapa conceptual o cuadro comparativo los conceptos y principios conforme a las normas legales y la adopción del marco conceptual frente a las normas locales, mostrando las características particulares sobre los principios contables para pymes y micropymes, los cuales están presentados en el desarrollo del trabajo de grado. Este documento le servirá a la comunidad académica para material de estudio dentro de los procesos académicos en las diferentes asignaturas. Las recomendaciones. Se recomienda seguir el análisis de las diferentes normas y sus posteriores actualizaciones y que éstas sean colocadas en práctica al momento de desarrollar análisis y estudios sobre las secciones de las NIF, y en especial las que hagan referencia de estudio que debe disponer del tiempo para ejecutar un tratado de las NIF frente al marco conceptual, sección 2 por parte de la comunidad académica y del ente económico, los cuales desean empezar la adopción, convergencia e implementación de las NIF. Es significativo incluir a todo el personal de la organización y contar con el soporte decidido de la administración, desde la gerencia y por cada subdirectiva
de cada departamento o en el caso de las empresas pymes, por los jefes de cada sección que tenga su estructura. Esto debe ser un trabajo liderado por el departamento contable y financiero, apoyado por la gerencia. De igual manera, para el análisis de las secciones e incorporación de las NIF, en las políticas contables se debe incluir a todo el personal de la organización y contar con el soporte decidido de la administración, desde la gerencia y por cada subdirectiva de cada departamento, o en el caso de empresas pymes, por los jefes de cada sección que tengan su estructura. Esto debe ser un trabajo liderado por el departamento contable y financiero, apoyado por la gerencia. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos para realizar nuestro proyecto de investigación. Estudio de los conceptos y principios generales NIF que deben tener las pymes en la adopción de las normas internacionales. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Por qué no dicen gracias? Ay, yo dije gracias, Omar. No, espera. ¿No? Ah, no, yo dije buenas noches. Buenas noches. Vuelvo y digo ok. Diga, esto es todo, muchas gracias. Ok. Esto es todo, muchísimas gracias. Espérate. Ah. Cuento yo 1, 2, 3 y usted en la mente 4 y arranca. Ok. 1, 2, 3. Buenas noches, esto es todo por hoy. Listo, doctora, ya. ¡Ay, No me vayan a pucha! desconectar. Hazme algo. No me vayan a desconectar. Espérenme, finalizo para Se les dio descargarlo las gracias. y vuelvo. Ay, dije. Ya no, ya déjelo así. Vuelven e ingresan a Zuno. No me vayan a desconectar. ¿Listo? Ok. O sea, dejamos ahí quieto. No, ya salimos y volvemos a conectarnos mientras carga. ¿Listo? No se me vayan a ir. Listo. Voy a salir para que se descargue el video y lo suba a YouTube. ¿Listo? Listo. Y vuelven y se me conectan a Zoom para hablar una cosita. ¿Ok? Okay. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Chao. Y ahorita entramos Chao. de nuevo en 2 minutos. Listo.